Bienvenido a nuestro canal, donde cada historia revela el poder de la fe. Aquí encontrarás testimonios y milagros que han tocado vidas a lo largo de los siglos. Suscríbete y deja un amén en los comentarios si crees que Dios sigue obrando. Suscríbase y prepárese para escuchar historias que no solo conmueven, sino que transforman. Judith, la heroína que enfrentó sola a un ejército y decapitó al general enemigo. ¿Cómo es posible que una simple viuda, en luto profundo y sin ninguna influencia política, haya logrado paralizar a todo un ejército invasor, decapitar a su temible general y, de paso, hacer lo que los hombres de su ciudad no se atrevieron a hacer? Judith, cuyo nombre mismo significa la judía, no es solo un personaje bíblico, es la prueba viva y dramática de que la fe inquebrantable y la inteligencia estratégica, cuando son guiadas por una devoción ardiente a Dios, tienen el poder de subvertir toda lógica de guerra y convertir al más débil en el instrumento de la más poderosa liberación que su pueblo pudo soñar. Ella no usó espada ni escudo. Su arma fue su astucia, su belleza y, sobre todo, una fe que no dudaba. La historia de esta mujer comienza en un ambiente de absoluta desesperación. Nos encontramos en Betulia, una pequeña y estratégica ciudad montañosa en el corazón de Judea, que en ese momento se encontraba bajo el asedio brutal del imponente ejército de Asiria, comandado por el aterrador general Holofernes. Este general, lleno de arrogancia y poder, no solo venía a someterlos, sino a borrar la existencia de su Dios y su cultura. El asedio era tan efectivo que cortó el suministro de agua. Las tinajas estaban vacías, el sol ardía y la sed era un verdugo más cruel que cualquier espada asiria. En medio de este caos y agonía colectiva, Judith vivía su propia reclusión. Hacía 3 años y 4 meses que su amado esposo, Manasés, había muerto de un golpe de calor mientras vigilaba a los trabajadores en sus campos de cebada. Esta tragedia personal la había sumergido en un luto riguroso, vistiendo ropas de saco y ayunando todos los días, excepto sábados y días festivos. Si bien era una mujer rica y de una belleza singular, su estatus de viuda y su devoción extrema la colocaban en una posición socialmente marginalizada, lejos de las decisiones de los ancianos, pero cerca del corazón de Dios. Esta dualidad de su vida es crucial, socialmente invisible, pero espiritualmente poderosa. Su reclusión no era cobardía, sino un refugio de piedad y una escuela de oración. Ella estaba purificada por el dolor y su fe era sólida como la roca sobre la que estaba construida Betulia. Mientras el pueblo clamaba a los líderes por una solución y los líderes a Dios, ella observaba desde su casa, viendo cómo la fe colectiva se desmoronaba tan rápido como el agua se evaporaba de sus cántaros. El punto de quiebre llegó cuando los líderes de la ciudad, los ancianos Osías, Cabrís y Carmis, agotados por las súplicas del pueblo sediento y desesperado, anunciaron una decisión que era una clara traición a la alianza con Dios. Osías, el más influyente, les dio un ultimátum a los desesperados habitantes. Si en 5 días el Señor nuestro Dios no nos envía ayuda, no nos queda más que rendirnos ante Holofernes y sus hombres, y que se haga su voluntad con nosotros. Este acto de impaciencia y, peor aún, de poner a prueba la soberanía de Dios, fue el catalizador que sacó a Judith de su luto y reclusión. Para ella, esa fecha límite no era una esperanza, sino una herejía. ¿Cómo podían poner a prueba al Todopoderoso? ¿Cómo podían imponerle a Dios un plazo para actuar? El miedo del pueblo la indignó, la falta de fe de los líderes la encendió. Su reclusión terminó cuando el pacto de su pueblo con Dios estuvo en peligro. Fue entonces que la viuda solitaria tomó una determinación.
con una audacia que solo la fe absoluta puede dar, mandó llamar a Osías y a los otros ancianos. Al entrar en su casa, esperaban a una mujer llorosa o sumisa, pero encontraron a una estrategista con la mirada firme. Ella les reprendió con una autoridad que no venía de su posición, sino de su devoción. Ustedes no son nadie para probar a Dios. ¿Quiénes son ustedes para ponerle un plazo al Señor? Su pecado es grande. La mesa estaba puesta para que ella actuara, no esperando un milagro desde el cielo, sino convirtiéndose ella misma en la respuesta de Dios. Permítanme un momento. Si la audacia y la fe estratégica de Judith te están impactando, y si crees que Dios aún busca corazones valientes para operar su justicia, es momento de que demuestres tu apoyo. Comenten: Judith, si sientes que esta mujer es un modelo de coraje indomable, y suscríbanse a nuestro canal. No querrán perderse como esta viuda, armada solo con su oración y su mente brillante. Está a punto de desmantelar el ejército más temido de la época. El regaño de Judith a los ancianos no fue una simple reprimenda. Fue el momento de su llamado divino. Su conversión de la esfera privada a la acción pública, no a través de una voz mística, sino de una convicción teológica y patriótica inquebrantable. Ella sabía que Dios obraba a través de las manos dispuestas. Ella le dijo a Osías: les aseguro que esta noche el Señor se servirá de mí para salvar a Israel. No les reveló el plan, pues su estrategia dependía del secreto, sino solo la promesa, cimentada en su fe. Con eso, ella se convirtió en la capitana de su propia misión de rescate, armada únicamente con su voluntad. El primer acto de su transformación fue tan visual como espiritual. Judith se quitó sus vestiduras de luto, la tela de saco y ceniza que la había cubierto por más de 3 años. Se bañó, se ungió con aceite de mirra y se puso sus mejores ropas, aquellas que su esposo le había regalado, transformando su dolor en una armadura de dignidad y belleza. Se adornó con joyas, se trenzó el cabello y se convirtió, a los ojos de todos, en una mujer radiante. Este cambio no fue vanidad, sino un acto deliberado de estrategia. Su belleza sería el camuflaje perfecto para su fe inquebrantable. La viuda, acompañada únicamente por su fiel sirvienta que llevaba una bolsa de provisiones puras, se dirigió a las puertas de Betulia. Los centinelas, asombrados por la visión de una mujer tan hermosa saliendo de la ciudad sitiada, la miraron con incredulidad. Judith les pidió que oraran por el éxito de su misión. Salió de la ciudad a la luz del atardecer, dirigiéndose directamente al campamento asirio, un acto de audacia que rozaba la locura. Cruzar esa línea no era solo pasar las defensas, era entrar al corazón de la depravación. Al llegar al puesto de guardia asirio, inmediatamente fue detenida. Su belleza, como ella había previsto, no despertó sospecha, sino un deseo inmediato y una curiosidad insaciable. Judith, con una maestría de la palabra que igualaba su aspecto, les dijo que huía de su pueblo porque sabía que Dios los entregaría. Se presentó como una profetisa con un mensaje urgente para Holofernes. Conocía una ruta secreta para que el general entrara sin resistencia a Betulia, pues el pueblo, por la sed, estaba a punto de pecar al comer comida que Dios prohibía, lo cual les quitaría su protección. Esta mentira estratégica no era solo un engaño, era una jugada maestra que explotaba 2 aspectos cruciales: la arrogancia de Holofernes y su propio desdén por el Dios de Israel. El general, inflado por su poder, se sintió halagado por la rendición de una mujer tan noble y por la supuesta traición. La llevó a su tienda, ofreciéndole protección. Judith había logrado penetrar el círculo más íntimo del poder enemigo, el primer y más peligroso paso de su misión. Aquí se manifestó el primer y profundo conflicto interno, el dilema moral de usar el engaño y su belleza para un acto de santidad. Judith
No era una asesina ni una seductora, sino una mujer de profunda piedad. El campamento asirio era un lugar de banquetes paganos, embriaguez y disolución, un contraste brutal con su vida de ayuno y oración. Ella tuvo que navegar un mar de peligro sin contaminarse. El texto bíblico nos dice que Judith negoció con Holofernes el permiso para, cada noche, salir del campamento a las afueras del valle de Betulia para orar y realizar su purificación ritual. Esto no solo mantuvo su pureza espiritual en el medio de la inmundicia, sino que también estableció una coartada perfecta para el día de su escape. Durante 3 días, ella mantuvo su rutina. De día, observaba y estudiaba los hábitos de Holofernes, y de noche, se ponía a los pies de su Dios, fortaleciendo su espíritu para el acto que venía. El desarrollo de la trama fue una tensa espera. El general Holofernes, cautivado por la gracia, el porte y la supuesta sabiduría profética de Judith, estaba completamente a su merced. Él la admiraba, pensando que una mujer así solo podía traerle fortuna. La opresión religiosa que el ejército asirio representaba se confrontaba con la perseverancia silenciosa y astuta de una sola mujer. Cada palabra que ella pronunciaba era medida. Cada mirada era una parte de su estrategia para ganarse una confianza que, en realidad, era la soga con la que Holofernes se ahorcaría. La relación con el enemigo era una cuerda floja espiritual. Ella tenía que parecer sumisa y colaboradora, pero por dentro, su corazón ardía por su pueblo y su Dios. Ella estaba jugando el juego de la política y la guerra en el campo del enemigo, pero con las reglas de la fe. Este período de espera fue la verdadera prueba de fuego de su carácter, donde su fe se refinó al máximo. Al tercer día, Holofernes, ya totalmente subyugado por la idea de poseerla, decidió dar un gran banquete solo para sus siervos e invitó a Judith. Él creía que ese sería el momento culminante de su conquista. Sería una vergüenza desaprovechar la oportunidad de tener a una mujer como esta cerca sin pasar tiempo con ella, pensó, cayendo de lleno en la trampa de su propia soberbia y lujuria. Judith fue al banquete, manteniendo su compostura y su pureza. Ella comió y bebió solo lo que su sirvienta le había preparado según la ley de Moisés, una sutil pero poderosa declaración de su fidelidad. Ella observó cómo Holofernes bebía vino en exceso. La embriaguez del general no era casualidad, sino parte de la soberanía de Dios. La estrategia de Judith dependía de la debilidad humana del general, que su arrogancia lo llevaría a un estado de total vulnerabilidad. Finalmente, Holofernes bebió tanto que cayó profundamente dormido en su tienda, abandonado por sus siervos. La tienda quedó en silencio, iluminada solo por una lámpara. Este era el momento que Judith había esperado con paciencia, oración y astucia. El llamado se consumaba. La viuda, la marginada, estaba sola con el opresor de Israel, en el lugar de mayor peligro y oportunidad. Judith le dijo a su sirvienta que se quedara afuera, vigilando. Ella entró en la tienda y se paró junto al lecho de Holofernes. La belleza que había usado como camuflaje ahora era un manto de santa furia. Ella no era la viuda en luto, ni la seductora, sino la ejecutora de la justicia divina, una figura que fusionaba la piedad con la acción radical. Este instante fue su gran proceso de santificación, una batalla entre el instinto humano de horror ante la violencia y la convicción espiritual de un mandato. Ella se arrodilló y oró en voz baja al Señor, una oración de entrega total, pidiéndole fuerza para el acto que estaba a punto de cometer, reconociendo que la fuerza no vendría de su brazo, sino de la mano de Dios. Al terminar de orar, con determinación fría y resoluta, descolgó la espada de Holofernes que estaba colgada a la cabecera de la cama. El arma del enemigo se convertiría en el instrumento de su propia destrucción. La tensión de este momento es insuperable.
El destino de Betulia y de todo Israel pendía de la fuerza en las manos de una mujer. La viuda, superando cualquier miedo o duda interna, asió el cabello de Holofernes, lo inclinó y con 2 golpes certeros de la espada le cortó la cabeza. El acto fue rápido, brutal y decisivo. El sonido del golpe fue silenciado por el silencio del desierto. La viuda piadosa se había transformado en la guerrera de Dios. Judith tomó la cabeza del general y la puso en la bolsa de provisiones de su sirvienta. Una bolsa de comida kosher se convirtió en el contenedor del trofeo de guerra más impactante. Este detalle no solo es bíblico, sino que simboliza la inversión de la lógica. Lo cotidiano y lo puro, la comida, se usa para derrotar la opresión impura. Ellas dos, la viuda y su sierva, salieron de la tienda. Los guardias no sospecharon nada, pues era la hora en que Judith salía a su oración nocturna. Nadie se atrevió a cuestionar a la profetisa del general. Con la cabeza del tirano en la bolsa y el corazón ardiendo de una santa satisfacción, se dirigieron hacia Betulia en medio de la noche. El regreso de Judith a Betulia, bajo la luna de la noche, fue el punto de no retorno, el clímax transformador donde la fe secreta se convierte en salvación pública. Al llegar a las puertas de la ciudad, exhaustas pero llenas de un gozo casi irreal, gritaron a los centinelas. Los guardias, que habían temido el peor de los destinos para ella, abrieron las puertas con incredulidad y se encontraron con una escena que cambiaría para siempre el destino de Israel. Judith, firme y radiante, se paró en el medio de la plaza, rodeada de los ancianos y el pueblo que rápidamente se había despertado. Ella les dijo con una voz de autoridad que nunca antes había usado: «Alaben a Dios, alaben a Dios, alaben al Señor, que no ha permitido que seamos presa de nuestros enemigos. Esta noche el Señor se ha servido de mí para salvar a Israel». El pueblo entero estaba en silencio, incapaz de comprender la magnitud de lo que esta mujer, que había sido su símbolo de luto y reclusión, acababa de hacer. Entonces, Judith le pidió a su sirvienta que sacara la cabeza de la bolsa. El pueblo vio la cabeza ensangrentada y sin vida del temible Holofernes, el general que había aterrorizado a naciones enteras, y estalló un grito de júbilo y asombro que resonó en las colinas. Fue un momento de éxtasis colectivo. Los ancianos y el pueblo se postraron en tierra, adorando a Dios y exclamando: «Bendita eres tú, hija, por el Dios Altísimo, más que todas las mujeres de la tierra». Este momento, la presentación de la cabeza decapitada, no es un mero acto de violencia, sino una escena de gran impacto espiritual. La viuda piadosa se ha convertido en la ejecutora de la justicia de Dios, en un símbolo de la victoria de la fe sobre la fuerza bruta. La entrega total de Judith, su disposición a manchar sus manos por la salvación de su pueblo, transformó un asesinato en un acto de santidad nacional, validado por la salvación que trajo. La estrategia de Judith, sin embargo, no terminó con el asesinato. La astucia militar se unió a la fe. Ella les dio a los líderes un plan audaz: colgar la cabeza de Holofernes en la muralla de la ciudad a primera hora de la mañana y, al amanecer, que todos los hombres salieran por las puertas como si fueran a descender a pelear contra los asirios. El pánico se apoderó del campamento asirio al amanecer. Los soldados, al ver a los hombres de Betulia saliendo de su ciudad, se dirigieron a despertar a su general, Holofernes, solo para encontrarlo muerto, decapitado por una mujer. La moral del ejército se desplomó de inmediato. El terror y la desorganización reemplazaron la disciplina. La noticia de que su invencible líder había sido derrotado por una mujer fue el golpe fatal para su arrogancia y su confianza. El ejército asirio, ahora acéfalo y sumido en el caos, se dio a la fuga en una retirada desordenada. Los hombres de Betulia, que la noche anterior estaban listos para rendirse,
Ahora se convirtieron en perseguidores valientes. Con la fe restaurada y la adrenalina de la victoria, salieron a perseguir y diezmar a un ejército en pánico. La ciudad sitiada se convirtió en la libertadora. El legado teológico de Judith no se basa en escritos propios, sino en el Cántico de Judith, un himno de alabanza que entonó después de la victoria. En este cántico, ella no se atribuye la victoria, sino que alaba a Dios. Mi Señor es el que me protege, el Todopoderoso es quien me ha fortalecido. Este es el enseño central de su vida, la soberanía de Dios en la historia y cómo Él usa lo despreciado para confundir lo fuerte. Ella es el ejemplo de la fuerza que reside en la obediencia audaz. Su mensaje es que la fe práctica exige estrategia y acción. No se trata de esperar pasivamente que Dios actúe, sino de convertirse en la respuesta, usando los talentos y recursos que Dios ha provisto, incluso la belleza y la inteligencia. Judith demostró que la fe no es pasiva, sino una fuerza activa que rompe la lógica de la opresión. Su historia se convierte en un memorial de la liberación y una advertencia para los tiranos de todas las épocas. La justicia de Dios puede llegar en las manos más inesperadas. El énfasis en la transformación operada por Dios es evidente. Ella era una viuda en luto, recluida y dedicada al ayuno, y Dios la transformó en una estratega militar y una heroína nacional. Su vida es un sermón sin palabras sobre el poder de la oración combinada con la acción resuelta. La liberación de Betulia marcó el fin del asedio y la celebración de una victoria que fue enteramente de Dios. El pueblo de Israel despojó el campamento asirio, enriqueciéndose con los bienes de sus antiguos opresores. La historia de Judith se grabó en la memoria colectiva como la más grande proeza de un individuo en la historia de la nación. La prueba de fuego de Judith no fue la decapitación en sí, sino los 4 días de espera, de tentación y de mantener su pureza en el campamento pagano. El clímax no es solo la violencia, sino su total entrega y confianza en la fuerza que Dios le daría para cumplir el acto, manteniendo su mente concentrada en la salvación de su pueblo. Su acto de engaño y violencia se justificó en la narrativa teológica de su pueblo como un acto de santidad, pues era un instrumento de la mano de Dios para castigar la soberbia del opresor y salvar a su pueblo del exterminio. Ella no tenía otra opción, era matar al general o ver morir de sed y pecado a su pueblo. Judith se mantuvo en el campamento enemigo como una espía y una observadora, notando cada detalle de la debilidad de Holofernes, su sed de poder, su lujuria y su embriaguez. Su mente astuta vio en esas debilidades la ventana de oportunidad, un recordatorio de que a menudo el enemigo se derrota a sí mismo con sus propios vicios. La vida de esta mujer se convirtió en un himno de alabanza. Los sacerdotes y los ancianos de Jerusalén vinieron a Betulia para verla y la bendijeron. Ella se mantuvo firme en su fe, dedicada al Señor y a su memoria, sin volverse a casar, permaneciendo como un símbolo de la fidelidad. Después de la gran victoria, Judith regresó a su casa en Betulia, no con la pompa de una reina, sino con la dignidad de una sierva fiel. Vivió el resto de sus días en paz, en su propiedad, manteniendo su vida de piedad y devoción. Los 75 años que vivió después de la muerte de Holofernes fueron años de profunda paz para Israel. El miedo a la invasión se había disipado con la cabeza del general. Su influencia duradera no provino de una vasta obra escrita, sino de la fuerza de su ejemplo. Ella se convirtió en la imagen de la mujer de fe indomable, la que con astucia y valentía defiende a su pueblo y su pacto con Dios. Su relato se preservó como un poderoso canto de victoria, un recordatorio constante de que la salvación puede venir de la fuente más inesperada, la más débil a ojos del mundo.
Judith fue una matrona respetada y una figura de autoridad moral. Antes de morir, a la edad de 105 años, distribuyó sus bienes entre sus parientes y liberó a su fiel sirvienta, asegurando que su legado no solo fuera de heroísmo, sino también de justicia y generosidad. Su muerte fue un momento de gran luto en Israel y fue sepultada en la tumba de su esposo Manasés, la culminación de su jornada terrenal de dolor a gloria. El impacto de Judith en la historia de la salvación es el testimonio de que la fe femenina es una fuerza poderosa. En una sociedad dominada por el patriarcado, Dios usó su mente, su belleza y su devoción para realizar una de las más grandes liberaciones de Israel, enseñando que no hay género, edad o posición social que limite el poder de Dios en una vida consagrada. Su historia se convirtió en un espejo para el pueblo. Si una viuda solitaria pudo vencer a un ejército, ¿qué podría hacer toda la nación si se mantenía unida y fiel a su pacto? El recuerdo de Judith era un antídoto contra el miedo y la desesperanza, una llamada perpetua a la audacia en la fe. El desfecho de su vida y el de su pueblo tras su hazaña demuestra que la victoria no es solo la acción en sí, sino la paz y la estabilidad que se consiguen después. La liberación que ella logró no fue fugaz, duró generaciones. Su obediencia trajo un periodo de descanso y prosperidad, el verdadero fruto de la justicia de Dios. La conexión de la vida de Judith con la vida del espectador moderno es profunda. Nos invita a cuestionarnos, ¿en qué área de nuestra vida estamos esperando pasivamente por un milagro de arriba cuando Dios nos está llamando a ser la respuesta? La lección es que la fe práctica exige coraje y estrategia. No podemos ceder al miedo, la desesperanza o la inercia, especialmente cuando la betulia de nuestra vida, nuestra familia, nuestra fe, nuestra comunidad está sitiada por holofernes, modernos, duda, opresión, injusticia. La lección final de Judith es que la fuerza para luchar contra los holofernes de hoy ya reside en nosotros, esperando ser activada por la oración profunda y la determinación inquebrantable. Ella nos enseña que el camino de la fe a menudo pasa por la acción audaz y el uso estratégico de nuestros talentos. Ella transformó su debilidad, ser viuda, en su mayor fortaleza, su pureza y su acceso al enemigo. Es un recordatorio de que las debilidades que el mundo ve en nosotros pueden ser exactamente las herramientas que Dios usará para operar el milagro más grande en nuestra vida. Su legado es la victoria del pequeño sobre el gigante, un eco de David y Goliat, pero con una diferencia crucial: fue la inteligencia y la piedad, no solo la fuerza física, lo que prevaleció. Judith es la prueba de que Dios no necesita armas imponentes para ganar batallas, solo corazones dispuestos. La historia de Judith nos llama a examinar nuestra propia fe. ¿Somos de los que esperan 5 días a que Dios actúe antes de rendirse? ¿O somos de los que se levantan, se visten de dignidad y salen al campamento enemigo con la convicción de que Dios nos dará la fuerza y la sabiduría para actuar? Reflexiona un momento. ¿Qué parte de la vida de Judith te inspira más para tu propia fe? ¿Su audacia, su inteligencia o su profunda devoción? Dejen un amén si creen en el poder de la transformación que viene de una fe valiente. Suscríbanse para no perderse los próximos testimonios de fe que transformarán su vida. Comenten valentía si la pasión y el coraje de Judith te han tocado el corazón.